¿Cómo les va? Acá estamos en la tercera sesión del capítulo 7. En este caso vamos a continuar con algunos de los conceptos teóricos que necesitamos trabajar y también vamos a comenzar con la parte de calcular valores y vectores propios de una matriz. Entonces, primero, continuemos con la teoría. Entonces, nosotros vamos a recordar o vamos a tener acá la definición para recordar de valor y vector propio. Y a partir de la definición de valor y vector propio, vamos a dar nuevos conceptos. Entonces, por ejemplo, recordemos que todo valor propio y vector propio tiene que cumplir la ecuación de oro, como le llamo yo, A por X igual a T por X. De esta ecuación, así como se trabajó en el video anterior, se va a despejar la matriz A menos T por I. O va a aparecer la matriz A menos T por I. Entonces, esa matriz y todo lo que está relacionado con esa matriz es lo que a nosotros nos va a interesar. Entonces, dada una matriz A de orden n por n, se va a llamar matriz característica de A esa nueva matriz A menos T por I que nosotros encontramos a partir de acá con un T que pertenece a los reales. Se va a llamar polinomio característico de A al determinante de A menos T por I. Eso, como es un polinomio, le vamos a poner P de polinomio sub A, porque es el polinomio característico de A. Si fuese B, sería P sub B. Y le vamos a poner P de T. Ya vamos a mirar un poquito más. Y se va a llamar ecuación característica de A la ecuación P sub A de T igual a 0 o bien determinante de A menos T por I igual a 0. Entonces ahora ya se va a ir cerrando un poquito eso que vimos en el video anterior que hablaba que un valor propio era un 0 o una raíz del determinante de A menos T por I igual a 0, porque aquí, ¿qué pasa? Determinante de A menos T por I es un polinomio en la variable T. Entonces vamos a ir viendo estas partecitas. Entonces, la matriz A menos T por I ya vimos que salía de la A por X igual a T por X. Ahora vamos a ver lo del polinomio característico. Cuando ustedes hacen A menos T por I, yo lo voy a escribir acá para no ocupar tanto lugar ahí, lo vamos a ir mirando, acá lo vamos a escribir. Si yo tengo A menos T por I, ¿qué sería A menos T por I? Sería la matriz A1, 1, A1, 2, A1n, A21, A22, así A2n y llego hasta AN1, AN2, hasta ANN. Menos, y acá digo T por la identidad. T por la identidad, ¿qué nos va a quedar? T por, espérense, a ver que yo me he equivocado acá. ¿Qué nos va a quedar? Recordemos que nosotros trabajamos con corchetes, sino que vi los paréntesis esos y empecé a trabajar con paréntesis. ¿Qué es la identidad? Nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, todo, y así siguiendo 0 hasta 1. Pero ¿qué pasa cuando yo ingrese el T a la identidad? Cuando yo ingrese el T a la identidad, ¿a dónde va a quedar el T? El T va a quedar acá, en la diagonal. Entonces puede ser que
T por la identidad, la escriba así directamente. T00, 0, T00 y 00, T. ¿Sí? O sea, una matriz diagonal con T en la diagonal. Entonces, cuando ustedes hagan A menos T por I, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar el A11 menos este T, que sería este elemento. El A12 menos 0, o sea que va a quedar A12. Y así siguiendo hasta el A1N menos 0 va a quedar en A1N. Cuando yo vaya a la otra fila, A22, perdón, aquí es A21, empecé con A22. A21 menos 0 me va a quedar A21. Cuando vaya al A22 menos T, ahí sí me va a quedar el T. Mientras que en el resto de la fila, como todos acá son 0, van a quedar estos elementos. Así siguiendo, voy a ir trabajando y me va a quedar ahora una matriz donde solo la diagonal está el T restando como estaba aquí. Y fuera de la diagonal me va a quedar la matriz A tal cual estaba, porque como todos estos elementos fuera de la diagonal, por arriba y por abajo son 0, no me modifica los de arriba y abajo de la diagonal de la A. Muy bien, entonces, el polinomio característico lo simbolizamos así, pero es en esencia el determinante de A menos T por I, o sea, el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz nosotros lo vamos a encontrar por la regla que nosotros usamos, que es la regla de los cofactores. Entonces, o bien elegiremos una fila o bien elegiremos una columna y calcularemos el determinante tal cual se vio en el capítulo de determinantes, que era el capítulo 3. Cuando yo trabajo todo eso, como tengo términos que dependen de T, esta T es una incógnita, como habíamos dicho antes. Todo lo demás es conocido, salvo la T. Entonces yo, cuando trabaje, voy a llegar a un polinomio de grado n, así como la A era de orden n y todo esto es de orden n, yo voy a llegar a un polinomio de grado n, que puede estar completo o incompleto, pero el grado n no me debe faltar. Y siempre nosotros, de la forma que nosotros lo calculamos, nos va a quedar con menos 1 a la n por el t a la n. Este término siempre estará. Siempre está. Pueden faltar términos intermedios para atrás. Algunos estarán, otros no estarán. Pero este primero, el del grado n, siempre está. Entonces, fíjense, ya supimos que es un polinomio que tiene esta forma. Entonces, por eso se le llama polinomio característico. Y habíamos probado en el lema anterior que los valores propios eran raíces de determinante de A menos T por E igual a 0. O sea que son raíces de P sub A de T igual a 0. Esto así solo es un polinomio. Cuando yo le pongo igual a 0, ahí hablo de raíces o de ceros de una ecuación. Entonces, la ecuación es una ecuación de grado n. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, ¿cuántas raíces tienen las ecuaciones de grado n? Tienen n raíces, que pueden ser distintas o pueden ser repetidas, pero son n. Y esas n raíces son los valores propios.
que ya lo habíamos probado en el lema que estaba en el apunte y en el video anterior. ¿Qué otra cosa más? Los valores y los vectores propios de una matriz a veces no se llaman en todos lados así, valores y vectores propios, sino que a veces, como parten de la ecuación característica, de la matriz característica y todo lo característico, se suelen llamar valores característicos y vectores característicos de A. Y también este propio se suele reemplazar por auto y se pone adelante. Entonces se puede poner como autovalores o autovectores. Y por ahí incluso hasta los van a ver con un término en inglés que proviene del alemán, que es así: Eigenvalues y Eigenvector. Los que saben alemán saben que esta parte se pronuncia Eigen o por ahí, Eigenvalues y Eigenvectors. ¿Sí? Entonces, se pueden también, incluso en bibliografía en castellano, se les puede llamar de esta forma. Entonces, hay que cuidar porque si consultan bibliografías distintas, no en todos lados se llaman de la misma forma. ¿Qué más tenemos? Esta igualdad nosotros la logramos cuando este término o este miembro lo pasamos al lado izquierdo. Si nosotros en esa igualdad hubiéramos pasado esto para el lado derecho, tendríamos otra ecuación característica y otra matriz característica. ¿Cuál sería? Cuando de aquí nosotros llegamos acá. Entonces, esta sería la matriz característica. Entonces, hay mucha bibliografía que presenta la matriz característica por esta forma. Cuando la matriz característica está formada de esa forma, el polinomio característico acá no queda con menos 1 a la n, sino que queda 1 a la n, digamos. Entonces suele quedar con signo cambiado al que nosotros obtendríamos. Entonces, no hay problema porque los polinomios sería el opuesto de todos los signos cambiados, pero las raíces están siempre en el mismo lugar para un polinomio y su opuesto. Entonces, los valores propios serían los mismos. No habría problema. Entonces, esas son las observaciones que hay que tener en cuenta. Muy bien. A partir de estas definiciones, nosotros vamos a tener otros conceptos. Es el concepto estrella, digamos, de esta situación, que es el concepto de subespacio propio. Entonces, vamos a ver qué significa. Si A es una matriz de orden n por n, o sea, matriz cuadrada, y T es un valor propio de A, para cada valor propio de A vamos a encontrar lo que se llama un subespacio propio de A, asociado a ese valor propio T, que lo vamos a simbolizar así, S sub T. ¿Y quién es ese sub T? Ese S sub T es el conjunto formado por todos los vectores propios, X sub T, le vamos a poner así, que corresponden al valor propio T, unidos al vector nulo. Ojo con esa partecita.
Entonces, si es un subespacio, tiene que tener al vector nulo. Entonces, un subespacio lo vamos a formar por todos los vectores no nulos, que son vectores propios de A asociados a T, unido al vector nulo, porque si sacamos el vector nulo no es subespacio. Entonces, vamos a empezar a estudiar todo esto que tenemos acá. Entonces, ¿cómo escribimos esto que hemos dicho acá simbólicamente? Entonces, S sub T es el conjunto de los X sub T que son vectores propios. Si son vectores propios, son distintos de la matriz nula. X distinto de la matriz nula. Si son vectores propios, cumplen la definición. A por X igual a T por X. Entonces, hasta ahí serían los vectores propios. Pero le tengo que unir la matriz nula, que no es vector propio, para que se cumpla eso. Y así poderlo llamar subespacio propio. ¿Qué más tenemos ahí? Si esta parte la dejo igual y esta parte la trabajo, sabíamos que llegábamos a eso. Y esto lo sigo copiando igual. Pero ¿qué pasaba aquí? Nosotros aquí sabíamos que de A por X menos TI por X igual a la matriz nula, ¿a qué llegábamos? A A menos T por I por X igual a la matriz nula. Y sabíamos que esto era un subespacio, esto era un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Pero entonces, fíjense, yo voy a decir por un lado que están las X no nulas que verifican ese sistema y por el otro lado le estoy uniendo la matriz nula, que también es solución del sistema. Entonces, para no andar con tanta separación, nosotros vamos a decir que el subespacio propio son todos los X de orden n por 1 que verifican el sistema, porque a la final son los no nulos que verifican y el nulo que no es vector propio, pero que también lo verifica. Entonces, yo voy a trabajar buscando el subespacio propio por esta definición. Por acá voy a trabajar, pero me voy a cuidar de que este sistema tiene que tener primero infinitas soluciones. Ese sistema tiene que tener infinitas soluciones. Y que los vectores propios, son las soluciones no nulas del sistema. Soluciones no nulas o no triviales del sistema. Esas dos cosas son las que yo me tengo que acordar, porque después me voy a olvidar de todo esto que está acá arriba. Cuando yo voy a buscar el subespacio propio, voy a escribir así. Pero después, cuando a mí me digan de ese subespacio propio, sáqueme vectores propios, yo sé que tengo que sacar soluciones no nulas de ese sistema, para dar ejemplos de vectores propios. Muy bien, entonces, con esto aclarado, nosotros vamos a ir ahora a ver un primer procedimiento, porque en este capítulo hay varios procedimientos que vamos a tener que ir enganchando unos con otros. Entonces vamos a ver el primer procedimiento que yo voy a tener que tener en cuenta para calcular valores y vectores propios. Entonces,
Vamos a ver la primera forma o el primer paso para calcular valores, subespacios y vectores propios de una matriz. Entonces, primero tengo que tener la matriz cuadrada. Lo primero que yo voy a hacer es buscar el polinomio característico. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar el polinomio característico. ¿Quién era el polinomio característico? Era P sub A de t, que yo lo encontraba a partir del determinante de A menos T por I. Entonces, yo acá tengo que tener dada A n por n. Lo primero que voy a hacer es encontrar el polinomio característico. Una vez que encuentre el polinomio característico, yo voy a formular la ecuación característica, o sea, voy a decir P sub A de t igual a 0, y cuando yo tenga la ecuación le voy a obtener las raíces a esa ecuación. Esas raíces, ¿quiénes son? Los valores propios. Ahora, para cada valor propio, yo tengo que buscar el subespacio propio con esa definición que teníamos antes. Entonces, para cada valor propio vamos a encontrar el subespacio propio. Y cuando yo tenga el subespacio propio como conjunto de soluciones del sistema, lo que vamos a encontrar es una base para ese subespacio propio y por consiguiente la dimensión. Entonces, esa es la primera de las tareas que nosotros vamos a trabajar. Algo que no he puesto en el apunte porque ha sido una omisión involuntaria, pero ya lo vamos a incluir en la versión definitiva, es el concepto de espectro de la matriz A. El espectro de A se simboliza así, sigma de A o spec A, y es el conjunto de todos los valores propios no repetidos de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando ustedes encuentran las raíces de una ecuación con la calculadora o con el celular, supongamos que tengo una ecuación de grado 3 y la calculadora les da como 2 raíces nada más, o una raíz, lo que les está dando justamente es el espectro de A. Quiere decir que una de esas raíces o se repitió 2 veces o se repitió una vez, pero eso la calculadora no lo muestra. Eso nosotros lo vamos a determinar una vez que nosotros para alguno de esos dos valores propios que se repite, el subespacio propio diga cuántos vectores tiene la base. Entonces, el que tenga más de un vector en la base es el del valor propio que se ha repetido. Entonces, a tener en cuenta esto porque muchas veces nos olvidamos del teorema fundamental del álgebra y nos quedamos de lo más tranquilos y resulta que hay valores propios que se repiten. Bueno, entonces, en el capítulo que viene o en el video que viene, nosotros vamos a trabajar con un ejemplo y ahí vamos a ver el procedimiento cómo se aplica. Bueno, entonces los espero en el próximo capítulo o en el próximo video.